Bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico de Fronis España y en el webinar de hoy, pues como ya sabréis, vamos a ver la instalación y la puesta en marcha del nuevo Smart Meter TS, ¿vale? Que ya está disponible en el mercado, que muchos de vosotros seguramente incluso ya hayáis instalado en algún momento, ¿vale? Entonces en el día de hoy pues vamos a ver esa presentación para ya tenerlo para futuras ocasiones y dudas que puedan haber surgido, ya tenerlas resueltas o poder resolverlas en un futuro. Daros las gracias como siempre a todos por, bueno, pues por invertir un tiempo en nosotros y poder asistir a esta formación, a este webinar que damos mensualmente. Bueno, pues ahora sí, ya comenzamos de verdad, como siempre después de estos 5 minutillos para las personas que hayan faltado por conectarse que les haya dado tiempo. Así que nada, una vez más, daros las gracias por asistir a este nuevo webinar sobre la instalación y puesta en marcha de nuestro nuevo Smart Meter TS, ¿vale? Que va a sustituir al Smart Meter que conocemos actualmente. En el momento que se están instalando, pues todavía van a convivir y se van a distribuir ambos Smart Meter a la vez, pero en el paso del tiempo, pues el Smart Meter TS bueno, pues, sustituirá directamente al Smart Meter actual y se dejará de suministrar el Smart Meter antiguo. Antes de nada, y como siempre, me gustaría que me confirmaseis si me oís correctamente, por si acaso no se oye bien, pero creo que sí, pero bueno, si me confirmáis o me levantáis una mano o lo que sea. Perfecto, sí, ya me estáis confirmando, así que nada, muchas gracias a todos. Perfecto, pues sin más dilación empezamos, como siempre, para no alargarlo mucho, como siempre os prometo, pero luego nunca cumplo. Entonces vamos a ver si esta vez lo conseguimos hacer, ¿vale? Aunque, bueno, siempre eh, al final se suelen alargar los webinars porque me gusta dar todos los detalles que creemos que son convenientes conocer. Entonces, vamos allá directamente. Como ya muchos de vosotros habréis visto y habréis instalado, pues ya los nuevos Smart Meter, como veis en pantalla, pues cambian básicamente en cuanto a lo que viene siendo el display, ¿vale? Físicamente es de casi las mismas dimensiones que los actuales Smart Meter, pero vemos que el display es la diferencia principal, ¿vale? Es un display táctil, con lo cual la información incluso va a ser más clara de obtener, aunque como siempre el Smart Meter que lo utilizamos para la medición del consumo de mi instalación eh, realmente no va a tener un uso principal para visualización de esos datos que está registrando, sino que vamos a tener siempre la plataforma de SolarWeb. Pero si en algún momento concreto queremos visualizar datos registrados en el Smart Meter o instantáneos, pues a través del display y con los botones, que ya no son botones, sino las funciones táctiles que tienen de desplazamiento, pues vamos a poder observarlo. ¿Y qué vamos a ver en el display? Pues lo primero que vamos a ver es las lecturas de potencia, ¿vale? De potencia de bandada media, potencia pico y con los botones, con las flechas de navegación, ¿vale? Perdonadme si digo botones porque es la costumbre, pero bueno, como ya no hay botones, ya serían las flechas de navegación en el display táctil. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver la potencia total consumida, podemos ver la potencia total suministrada, podemos ver la potencia activa instantánea que está consumiendo mi instalación en esos momentos, en tiempo real, ¿vale? Navegando con el display, pues podré ver esos datos tanto acumulados como instantáneos. Igualmente, datos instantáneos de tensión, ¿vale? Si es monofásico, pues de una fase, si es trifásico, de varias fases, como vemos en la imagen. Igualmente, datos de corriente, de frecuencia, factor de potencia, potencia reactiva y potencia media demandada, como decía. ¿Vale? Entonces, tenemos una visión y unos datos muy completos en el Smart Meter que, como digo, pues van a ser unos datos secundarios al fin y al cabo, porque para eso tenemos la plataforma SolarWeb, para tener una visión mucho más clara y precisa de todos los datos que se están produciendo en mi instalación fotovoltaica, ¿vale? Ya no solamente del consumo, como podríamos ver gracias al Smart Meter, sino de la producción del inversor o inversores, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a ver pues es los tipos, ¿vale? Aunque ya los vimos un poquito por encima en el webinar anterior sobre la presentación del Smart Meter, pues simplemente como recordatorio, saber que hay 3 tipos, ¿vale? Que van a sustituir a los 3 Smart Meter antiguos, que sería la diferencia principal es que el nuevo Smart Meter monofásico
Antes era de 63 amperios y el nuevo tenemos una nueva versión con un amperaje mucho mayor, ¿vale? Para, bueno, pues en principio sistemas residenciales donde la mayoría de los casos no vamos a tener una gran corriente que leer en un primer momento, con lo cual es un smart meter de hasta 100 amperios, puede leer hasta 100 amperios, monofásico, ¿vale? Por eso se determina que es para sistemas residenciales y la sección del cable, pues como vemos en pantalla, es desde 1 hasta 25 milímetros cuadrados, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos la posibilidad bueno, de conectar un cableado de grandes dimensiones, pero bueno, como decía, para sistemas residenciales, pues tampoco van a producirse en los casos normales o habituales unos consumos tan elevados. La tensión nominal de este Smart Meter es de 230 voltios, ¿vale? Para una red monofásica normal, por así decir. El siguiente que vemos en pantalla es el de 65 amperios de trifásico, ¿vale? A-3, donde consideramos que lo más habitual será para sistemas tanto residenciales como sistemas comerciales, ¿vale? Bueno, pues para industrias o pequeños comercios donde la red puede ser trifásica, pero no hay un consumo muy elevado, ¿vale? Porque este Smart Meter, pues al ser de 65 amperios, puede leer 65 amperios por cada una de las fases en un sistema trifásico y el cable, la sección del cable, pues es desde 1 hasta 16 milímetros cuadrados y la tensión nominal desde 208 a 400 voltios, ¿vale? Lo normal, pues 400 voltios entre fases, 230 entre fase y neutro. Y por último, el Smart Meter de 5 kiloamperios trifásico, ¿vale? A diferencia del antiguo Smart Meter que era de hasta 50 kiloamperios, ¿vale? En función de los transformadores de corriente que se tendrían que instalar, que en este caso, como acabo de comentar, necesita la instalación de esos transformadores de corriente externos, ¿vale? En un primer momento siguen teniendo que ser transformadores externos a Fronius porque, como ya comenté en el webinar anterior de la presentación, sí que en un futuro cercano Fronius va a poder suministrar sus propios transformadores de corriente, ¿vale? Pero por el momento todavía no hay fecha oficial de cuándo será posible estos nuevos transformadores de corriente de Fronius para todavía más facilitar pues esa selección o el criterio de selección de los transformadores de corriente que bueno, pues va a ser prácticamente el mismo que utilizábamos hasta ahora y que luego veremos, ¿vale? El uso habitual, pues para sistemas comerciales, ¿vale? Como este Smart Meter, al final es necesario para instalaciones donde voy a tener lecturas de corriente superiores a 65 amperios por fase. Por eso tendré que instalar esos transformadores de corriente para hacer una lectura indirecta al fin y al cabo. La sección del cable en este caso, como solo voy a darle señal de tensión, pues no necesito una sección bueno, de gran milimetraje, entonces desde 1 a 4 milímetros cuadrados, ¿vale? Y a partir de aquí, como siempre, vamos a ver un pequeño esquema de las posiciones, ¿vale? Aunque ya lo hemos visto prácticamente en todos los webinars desde el principio, del Smart Meter antiguo, del nuevo, con los inversores. El próximo webinar que veremos, que será la semana que viene de los nueva generación de inversores, también se mencionará, porque bueno, es algo que todavía hay veces que nos crea dudas o confusiones. Entonces, para verlo claramente, pues siempre me gusta poner estas imágenes donde vemos que lo primero que nos encontramos a la entrada del Smart Meter, ¿vale? Es la compañía, el contador de compañía, la red eléctrica, al fin y al cabo, ¿vale? Nunca tendremos o nunca deberemos tener conectados ningún consumo antes de la entrada del Smart Meter, ¿vale? Eso es imperativo, es obligatorio. Siempre en cualquier Smart Meter, a la entrada del Smart Meter tengo que tener la red eléctrica. O sea, antes de la conexión del Smart Meter no puede haber conectado ningún consumo, ¿vale? Me centro en el consumo porque sí que puedo tener conectado la fotovoltaica, como veremos en la siguiente pantalla. Pero en la opción que vemos aquí ahora mismo, que es punto de alimentación, antes del Smart Meter tendré conectado la red eléctrica y después del Smart Meter tendré conectados tanto mis consumos, mi instalación eléctrica de vivienda o de industria que sea, y en la parte también de la salida del Smart Meter como si estuviera en paralelo con un consumo más o como si fuese un consumo más, un circuito adicional que en vez de consumir me produce energía, tendría también la instalación fotovoltaica, con lo cual
lo único que tendría que hacer es, en el momento que selecciono el Smart Meter, indicarle la posición, que en este caso sería punto de alimentación, ¿vale? Como vemos también, pues esta posición es necesaria para cuando tengo que activar la función de emergencia, por ejemplo, con el SIMO híbrido, con los nuevos Joint 24, con la batería BID, pues es necesario esta posición, este esquema de conexión del Smart Meter para poder realizar esta función. Y para que reconozca correctamente a estos nuevos Smart Meter, pues es necesario que la versión del Data Manager sea superior a la 3.16 o del Hybrid Manager, ¿vale? Del SIMO Hybrid actual, de 1.16, ¿vale? Pues eso es un dato a tener en cuenta siempre que vayamos a hacer esta instalación de estos nuevos Smart Meter, pues asegurarnos de que el Data Manager o el Hybrid Manager tenga por lo menos esta versión, ¿vale? Que es la que actualmente disponemos. La siguiente opción, como decía, el siguiente esquema, rama de consumo. ¿Cuál vemos la diferencia básica y principal y única prácticamente? Pues que a la entrada del Smart Meter ya no solamente tengo la red eléctrica, como decía antes, sino que también tengo la salida o la conexión alterna de mi inversor, ¿vale? En este caso un Gen 24. Al final, ¿qué sucede? Pues lo que comentaba antes. En la entrada seguiré teniendo la red eléctrica sí o sí, no puedo tener ningún consumo antes del Smart Meter, y en la salida siempre tendré que tener mis consumos, ¿vale? Y a diferencia de punto de alimentación, pues aquí el inversor, en vez de tenerlo a la salida con los consumos, lo tendré a la entrada, o sea, antes de mi Smart Meter, ¿vale? Es tan sencillo como eso, saber identificar en un cuadro eléctrico cómo tengo conectado el sistema. ¿Tengo conectado punto de alimentación o tengo conectado rama de consumo? ¿Dónde tengo el inversor? ¿Antes del Smart Meter o después del Smart Meter? ¿Dónde tengo los consumos? Sí o sí tienen que estar siempre después del Smart Meter. Teniendo esas dos consignas claras, me va a facilitar mucho este tipo de situaciones para poder identificarlo en el momento que haga la instalación y la configuración, ¿vale? Pero bueno, como siempre, cualquier tipo de duda que tengáis en el momento o previamente a hacer la instalación, sabéis que tenéis la línea de soporte técnico siempre por teléfono o por correo electrónico para poder resolver este tipo de dudas, que siempre intentamos que a medida que vamos dando estos cursos, estos webinars, pues se vaya quedando todavía más claro y que pueda quedarse solventada esta situación siempre. Para continuar, pues una cuestión a tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo por la seguridad tanto de la instalación y del propio Smart Meter, saber que tenemos unas cubiertas de protección que vendrán con el propio dispositivo, ¿vale? Para, instalarlas donde tendremos la zona de comunicación, ¿vale? Para que tendremos también otras cubiertas de protección que son sellables, ven como una especie de silicona que puedo poner directamente en las tapas de protección, ¿vale? Para que no se pueda manipular ese Smart Meter sin mi consentimiento y poder estar seguro de que nadie lo ha manipulado o lo ha tocado sin deber de tener que hacerlo. Y el torque que hay que utilizar para las conexiones, ¿vale? En los Smart Meter de 100 amperios y 65 amperios, como son Smart Meters de conexión directa, de medición directa, van a ir conectados en serie en la propia línea, pues tengo que hacer un par de apriete de 2,8 Nm, ¿vale? Tendré que utilizar un par de apriete adecuado, ni pasarme ni quedarme corto, ¿vale? Para que pues en un futuro no se puedan provocar pues puntos calientes o un falso contacto y pueda pues, suceder alguna incidencia que no deseamos en ningún caso. Para el de 5 kiloamperios, como la conexión de las fases va a ser simplemente a modo de alimentación, no va a pasar la corriente directamente por el Smart Meter, porque va a estar conectado en paralelo, ya que tenemos los transformadores de corriente conectados, pues el par de aprietes de 0,6 Nm, ¿vale? Y para los cables, el cableado de comunicación de todos los Smart Meter, 0,4, ¿vale? Sobre la siguiente cuestión que vamos a ver es sobre el cableado eléctrico y de comunicación, ¿vale? Por eso quería comentarlo seguidamente de esta explicación anterior. El cableado de comunicación, ¿vale? Que también a muchos de nosotros nos trae de cabeza en muchas ocasiones. Diferencia principal entre los nuevos Smart Meter y los antiguos. Como veis, ¿vale? Aquí tenemos un esquema directamente del Smart Meter de 65 amperios, trifásico. Cambia, ¿vale? Cambia lo que son la nomenclatura o las conexiones sobre todo de la comunicación, ¿vale?
cambian también un poco la nomenclatura y la posición de las conexiones de las fases, pero la que más nos interesa ver ahora es el tema de la comunicación que, como siempre, hay veces que nos puede traer un poco a confusión o crear dudas. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Voy a poner el puntero para poder señalar. Lo primero que vemos en la imagen, como decía, el cableado, vamos a explicar el de comunicación, pero ya que tenemos esta imagen también, es interesante para explicar la conexión de las fases. Bornes 1, 2 y 3 para la conexión de cada una de las fases, de la entrada de cada una de las fases. Como decía, conexión en serie, con lo cual aquí solamente tendré que tener la red eléctrica y la posibilidad de poner también mi inversor, pero en ningún caso podré tener en la entrada del Smart Meter, o sea, conectado antes del Smart Meter, no podré tener en ningún caso ningún consumo de mi instalación eléctrica, ¿vale? Con lo cual, es muy sencillo. Fase 1, aborne 1. Fase 2, aborne 2. Fase 3, aborne 3. Ahí tendré mis entradas y mis salidas como si fuese un magneto térmico cualquiera, las tengo por debajo. Salida de fase 1, borne 4. Salida de fase 2, borne 5. Salida de fase 3, borne 6. Y aquí miré a mis consumos y también la posibilidad de que tenga en esos consumos en paralelo, también como si fuera un consumo más, mi inversor, mi instalación fotovoltaica. Y en ese caso, pues tendré que seleccionar la posición que sea. A partir de aquí, ¿qué vemos? En el apartado de comunicación, ¿vale? Como vemos aquí en el recuadro, cambia la nomenclatura, cambian los pines y ahora tenemos que la comunicación es los bornes, en este caso, en este Smart Meter, luego veremos el resto, el 7, el 8, el 9 y el 10 para comunicación y resistencia, ¿vale? Ya no tendremos más que instalar la resistencia física, perdón, que venía instalada que venía pegada en uno de los lados del Smart Meter, ¿vale? Sino que la conexión de esa resistencia tendrá que realizarse igualmente, pero la realizaremos simplemente con un cable conectado, un puente entre el borne 7, como vemos aquí en la pantalla, en la imagen, y el borne 9, ¿vale? Eso es la parte quizás más importante de tener en cuenta en esta nueva situación, en este nuevo Smart Meter. Tendremos los pines 8, 9 y 10 para comunicación y en este caso, como vemos aquí en la imagen, el pin 8, el borne 8, será M positivo, que es el que conocemos como D positivo, ¿vale? Aquí lo tenemos. M positivo, D positivo, ¿vale? Y el borne 9 sería M negativo, D negativo, ¿vale? Lo que conocemos actualmente. Al fin y al cabo, D positivo y D negativo es la comunicación, que en el Smart Meter veremos que en el manual, que por cierto el manual por fin lo tenemos en español, ¿vale? Ya al fin lo podremos, en el momento que recibamos nuestro Smart Meter, el manual veremos que tenemos las explicaciones en español por fin, así que eso nos facilitará también cualquier consulta. Pero lo que decía, lo importante, cambian ciertas condiciones, ciertas nomenclaturas al fin y al cabo, que no dejan de ser una nueva versión de un Smart Meter, pero al final, en el fondo es el mismo, ¿vale? Lo único, pues como vemos aquí, el borne 7, que sería la pestaña o el pin T, es donde tendré que poner la resistencia, ¿vale? Aquí lo vemos. Resistencia de 120 ohmios, hacer un puente entre el borne 7 y 9, entre el borne de T y el D negativo. A partir de ahí, otra cosa a tener en cuenta muy importante, el cableado, ¿vale? El cableado de comunicación. Como muchos sabréis, pues, o os se habrá dado algún caso donde el cableado de comunicación del Smart Meter en condiciones normales no tiene por qué dar ningún problema, pero siempre hay excepciones y en alguna instalación os habéis dado con el caso de que con el cableado que utilizáis habitualmente no lo reconoce o pierde la comunicación. Bueno, pues a partir de ahí se ha determinado que el cableado que hay que utilizar para la comunicación entre el Smart Meter y el Data Manager o el Pilot del Gen 24 sea un cable de categoría 5 o superior, donde utilicemos un par trenzado para la comunicación, o sea, para los bornes o para los pines D positivo y D negativo, o M positivo y M negativo, como queramos mencionarlos. ¿Qué significa esto? Que tendré que utilizar un único par
un par trenzado para esta comunicación. Es decir, como vemos aquí en la imagen, para D negativo el cable de color naranja, por ejemplo, y para D positivo su par, el cable de blanco-naranja, ¿vale? ¿Para qué? Para que, como vemos en la imagen, el cableado internamente mantenga su trenzado, ¿vale? Aquí lo vemos. Esto significa que este cable es el par trenzado naranja y blanco-naranja, ¿vale? Y conectaremos un pin en D positivo y otro pin en D negativo. Y para la conexión del GND, de la tierra, de la masa, del borne negativo, pues utilizaremos otro pin, el que sea, ¿vale? Aquí viene marcado como si fuese un conector de tierra, pero puedo utilizar el pin que sea, otro color, el azul, el blanco-azul, el marrón, el que nos dé la gana, ¿vale? Pero sobre todo quería recalcar esto hoy para que, como muchos os habrá sucedido, en muchas instalaciones os encontráis que el utilizar un par trenzado para cada conexión o utilizar un cable eléctrico incluso os ha funcionado y no ha habido problemas. Pero no quiere decir que en algún momento os haya surgido ese problema y esa hubiese sido la conexión correcta. ¿Cuál es la conexión correcta para evitarnos esta situación y ese paso a comprobar? Utilizar un par trenzado, como vemos en la imagen, para D positivo y D negativo, de un cable de categoría 5 o superior, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que también para evitar esto es muy recomendable, casi imprescindible, que el cable de comunicación no esté canalizado o no esté en contacto directo con los cables eléctricos de alterna o los de continua del inversor, ¿vale? Porque se pueden producir interferencias en la comunicación y en algún momento puede darse el caso de que en la búsqueda del Smart Meter no lo reconozca por esta circunstancia o pasado el tiempo pierda la comunicación con el Smart Meter por esta circunstancia, por tenerlo canalizado con cables eléctricos, ¿vale? Entonces, son estas cuestiones las que quería recalcar un poquito, ¿vale? Que también veremos en el próximo webinar, como decía, de los G24. Y por último, también una última operación que puede ser recomendable realizar en estas situaciones en las que tenemos algún problema con la comunicación sería utilizar un cable de Ethernet de categoría 5 o superior con la pantalla, con malla. ¿Para qué? Para conectarla a tierra en un extremo del cableado, ¿vale? De esta forma lo que produciremos es crear una equipotencialidad en la comunicación para que no se produzcan esas interferencias que estamos comentando, ¿vale? Al fin y al cabo, estas circunstancias se han ido implementando, estas nuevas indicaciones se han ido implementando a medida que los casos de Smart Meter de problemas de comunicación que vienen provocados al fin y al cabo por el cableado, pues se intenten solventar y que no sucedan en futuras ocasiones. Entonces, a raíz de esto, lo que quería comentar es sobre todo esta circunstancia, que muchas veces, pues, lo que decía, nos encontramos o vosotros mismos tenéis como operación habitual el conectar el cableado de comunicación, como vemos aquí en la imagen, para D negativo, de negativo, el negativo que sería el GND y el de positivo, un par trenzado para esa comunicación, para cada pin, pero esto no sería lo correcto, como decía, ¿vale? Aunque os hayáis encontrado o tengáis muchas instalaciones que os haya sido útil o se haya reconocido el Smart Meter correctamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos que se quede un poco como indicación para, a partir de aquí, para el futuro, ¿vale? Para que no tengamos esta situación en futuras ocasiones. Entonces, ¿qué sería lo correcto para que no tengamos que asegurarnos de esta operación? Pues lo que decía, utilizar el par trenzado para D positivo y D negativo, como vemos aquí en la imagen. Pues el color verde para D negativo, como vemos aquí, y su par trenzado, el blanco-verde para D positivo, ¿vale? Y lo que decía antes, para GND, para el pin negativo, el color que quiera, el cable que quiera. Eso ya no tiene ningún tipo de especificación. Pero sí que para la comunicación D positivo, D negativo o M positivo, M negativo, como viene en el Smart Meter, un par trenzado, ¿vale? A partir de ahí, lo siguiente que vamos a ver es todas las conexiones, tanto eléctricas como de comunicación nuevamente, ¿vale? En el esquema, en el manual de instrucciones, como decía, tendremos tanto las posibilidades de conexión eléctrica como de comunicación, ¿vale? Lo que nos encontraremos al fin y al cabo es un esquema de comunicaciones, como vemos aquí, ¿vale?
donde tenemos los pines en el Smart Meter de 100 amperios, el borne 3, el borne 5, el borne 4 y el borne 6. ¿Cómo los tendré que utilizar? El borne 3 será mi resistencia para hacer el puente con el borne 5, como vemos aquí en pantalla, borne 3, puente con borne 5. ¿Qué significa esto? La terminación de la resistencia de 120 ohmios. Siguiente comunicación que tendré que realizar, el borne 5, que será mi M negativo, que ya sabemos que es D negativo, y lo tendré que conectar al D negativo del Smart Meter, o sea, perdón, del Data Manager o Hybrid Manager, en este caso. Seguimos el borne 5 y conectamos al D negativo, ¿vale? Que tenemos aquí en pantalla. Verde, D negativo. Siguiente conexión, borne 4, ¿vale? Pin 4 del Smart Meter. Me voy al M positivo o D positivo, como sabemos que se menciona en el Data Manager o Hybrid Manager. Pues voy con mi borne 4, mi par trenzado, como decía, aquí lo hemos pintado para que se quede la visualización más clara de los pines, de la diferencia de los pines, que no sea un par trenzado para cada pin, sino que sea un único par, como veíamos antes. Aquí tendríamos que ir con nuestro borne 4 a D positivo, ¿vale? Color amarillo, como vemos aquí. Y por último, el borne 6, el GND, el negativo, el que hace de masa o tierra, lo tendremos que conectar al borne negativo del Data Manager, como vemos aquí. En este caso, el borne 6, seguimos el cable y vamos al negativo, ¿vale? Que sería el GND del Data Manager. Como decía antes, en estas situaciones que, bueno, también lo podemos hacer como operación habitual, es conectar la malla del cableado en un extremo, ¿vale? Conectar la malla a tierra en un extremo de la instalación eléctrica. Por ejemplo, antes de la conexión del cableado en el propio inversor, en el Data Manager del inversor, pues pelar la malla, trenzarla un poco para sacar como si fuese un propio cable, para conectarlo a un punto de conexión a tierra, ¿vale? Por ejemplo, en el propio equipo. ¿Vale? Entonces, con esto lo que evitaremos es lo que decía, posibles interferencias de comunicación, ¿vale? Para mantener el sistema de forma equipotencial, ¿vale? Y, importante, aparte del tema de la resistencia en el Smart Meter, que lo haremos con un cable de conexión simplemente, entre el borne 3 y 5, en este Smart Meter de 100 amperios monofásico, en el Data Manager la resistencia también la tendremos que comprobar. En la mayoría de los casos esto se da por obvio o se da por hecho porque de fábrica la resistencia en el propio Data Manager viene ya activada, viene ya en posición on, ¿vale? ¿Por qué? Porque la comunicación, para la comunicación Modbus es necesario que los elementos finales, como sería en este caso el Smart Meter y el Data Manager, dos elementos finales, tengan la resistencia de comunicación, ¿vale? De cierre de bus de comunicación. Si tuviera, por ejemplo, una batería, pues tendría ese elemento de comunicación intermedia, que podría ser el inversor, podría ser el Smart Meter, podría ser la batería, y es ahí, en ese elemento de puente, por así decir, donde tendría que desactivar esa resistencia. Pero en condiciones normales, donde no tenga batería, o por ejemplo un on-pilot también, si lo comunico por Modbus, no es necesario prestar atención exclusivamente a la resistencia del Data Manager, porque de fábrica vienen on, ¿vale? Si no se ha modificado, pues no tendría por qué haber ningún problema, ¿vale? Y a partir de la conexión de la comunicación, pues ¿qué más vemos? La conexión eléctrica, ¿vale? Como decía, Smart Meter de conexión directa, ¿vale? Con lo cual tendré entrada y salida. Entrada de red en L1 in, que sería el borne 1, y salida, ¿vale? Salida de línea, salida de la fase. ¿Hacia dónde? Hacia los consumos. Y el inversor, como decía, donde queramos instalarlo, donde mejor nos convenga. Pero esta es la consigna básica. Entrada, red eléctrica, salida, consumos. Con eso no vamos a fallar nunca, ¿vale? Y luego en la parte inferior, la conexión de neutro, ¿vale? Veréis que tenemos dos conexiones de neutro. Es indiferente, la podemos conectar en cualquiera de ellas, donde mejor nos convenga. Y en la imagen, como veis, también se recomienda poner un fusible o una protección de 315 miliamperios para intentar siempre proteger tanto, en este caso, la integridad del propio Smart Meter, ¿vale? Para que si en algún momento se produce cualquier tipo de perturbación en la red o lo que sea, bueno, es una pequeña corriente que vaya por el neutro, pues que tengamos el Smart Meter protegido, ¿vale? En definitiva,
Importante, conexión eléctrica, Smart Meter en línea, conexión en serie, la entrada, la red, la salida, los consumos. Y la comunicación, como hemos visto, la diferencia principal, conexión de la resistencia en los bornes que indicamos, ¿vale? A partir de ahí, lo siguiente que vamos a ver, el Smart Meter 100 amperios para el Gen 24, ¿vale? Para la nueva generación de inversores. No me voy a centrar, no quiero utilizar mucho tiempo para explicarlo aquí porque es básicamente lo mismo, lo único que cambian, la conexión en el Pilot, ¿vale? En el Pilot, que es el Data Manager de los Gen 24. Y como la semana que viene tenemos un webinar específico sobre los Gen 24, lo veremos más en profundidad. Pero como veis en la imagen, sería la misma consigna, conexión eléctrica, entrada y salida a consumos, neutro, conexión de comunicación, borne 3,5, puente, 5 sería mi D negativo, que en este caso en los Pilot se llama M0 negativo, ¿vale? Que lo veríamos en este borne de aquí, lo veríamos conectado por aquí detrás, ¿vale? Tenemos el borne 6 que va a mi GND, tenemos el borne 4 que sería mi D positivo que va a M0 positivo, que sería el D positivo del Data Manager. Estos dos, como decíamos, estarían trenzados, sería el par trenzado. Y aquí tenemos la posibilidad directamente de conectar la malla a un borne como si fuese de tierra, ¿vale? Como si fuese el borne de pantalla, de la malla del cableado, para lo que decíamos, evitar esas posibles interferencias de comunicación externas. ¿Vale? Como decía, esto lo veremos en el webinar que hay de la semana que viene, ¿vale? Pero saber que lo que cambia es la nomenclatura en el Pilot, ¿vale? Que es el nuevo data, es como se llama, al Data Manager, al registrador de datos que conocemos actualmente de los Snap Inverter, pero en este caso para los Gen 24, ¿vale? Siguiente que vamos a ver, el Smart Meter de 65 amperios para el Snap Inverter, para el Data Manager, para el Simo, Primo, Eco y Galvo actuales, ¿vale? Lo mismo, nomenclatura cambia en cuanto a de positivo y negativo y numeración, aquí como vemos en la imagen, borne 7 hacemos la conexión de la resistencia, en este caso, del cable que hace de resistencia con el borne 9 al de negativo, el 8 es el de positivo y el 10 el GND, ¿vale? La conexión de tierra. Pues lo mismo, borne 7,9 hacemos el puente, con el de negativo me voy al de negativo del Data Manager. Borne 10 me voy al GND del Data Manager. Borne 8 de positivo me voy al de positivo del Data Manager. ¿Vale? Aquí lo mismo. Vemos de positivo amarillo, de negativo verde, marrón, GND. Y lo mismo de antes, conectar la malla a tierra en un extremo si es necesario. Y lo mismo de antes, la resistencia en el Data Manager que de fábrica viene en ON, ¿vale? Para sistemas en los que tenemos Data Manager y Smart Meter únicamente. Aquí que vemos lo que decía también al principio, conexión de las fases de la conexión eléctrica. Entrada, red AC, la red eléctrica, L1, L2, L3, borne 1, borne 2, borne 3. Secuencial, como, vamos, para no fallar. Salidas, en línea, ¿vale? Conexión en serie. Borne 4, salida de L1 a consumos. Borne 5, salida de L2 a consumos. Borne 6, salida de L3 a consumos, ¿vale? Siguiente, el Smart Meter 65 amperios para el Gen 24. Lo mismo que he comentado antes. Misma conexión eléctrica, misma diferencia de nomenclatura en comunicación de positivo y de negativo. Puente entre borne 7 y 9 y me voy al M0 negativo, que será mi D negativo. 10, que será mi GND, me voy directamente a la conexión de GND en mi Pilot, en mi Gen 24. Borne 8 directamente a M0 positivo, que será mi D positivo, ¿vale? Y lo que decía antes, la malla del propio cableado, si fuera necesario, conectarla a el borne que viene descrito como shield, ¿vale? Que sería como la pantalla, ¿vale? Para la conexión de la malla directamente para esas interferencias que puedan provocarse. Importante aquí que no lo comentaba antes, la resistencia en el Pilot, en el inversor, igual que en el Data Manager de los Snap Inverter, es un switch, un micro switch, un interruptor, un microinterruptor muy pequeñito,
que viene descrito como MB0 de Modbus 0, porque tenemos dos conexiones de Modbus, como vemos aquí. MP0 sería la conexión de Modbus 0 y aquí tendríamos MP1, que sería la conexión de Modbus 1, o la segunda, por así decir, porque tendremos dos posibilidades, que es donde tenemos también las conexiones de las entradas y salidas digitales, que veremos el webinar de la semana que viene. Pero solo saber eso, viene de fábrica en 1, lo tendremos en ON, con lo cual, si no lo hemos modificado, no nos habremos dado ni cuenta. Pero siempre es interesante y conveniente tener constancia de esto. Siguiente que vamos a ver, el que nos queda, el 5 kiloamperios, SmartMeter TS 5 kiloamperios para Snap Inverter. Volvemos a lo mismo. Cambia nomenclatura, cambian bornes, me fijo los bornes y listo, ¿vale? Todo esto viene en los esquemas, en el propio esquema, en el manual de instalación, en español, como decía, de cada uno de los Smart Meter. Entonces, fijándome en las conexiones, no voy a fallar, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Borne 10, donde hago mi puente de conexión de la resistencia. Borne 11, M positivo, que sería mi D positivo. M negativo, borne 12, que sería mi D negativo. Y borne 13, GND, conexión de la tierra, del negativo. Pues volvemos a lo mismo. Me fijo que tengo en el documento borne 10, conecto con borne 12 y me voy al D negativo. Sigo el cableado, D negativo. Borne 13, me voy al GND, a la conexión de negativo en el Data Manager. Y borne 11, M positivo, que sería mi D positivo, al borne D positivo del Data Manager. Y lo mismo, conectar la malla, si fuera necesario, en un extremo a tierra. Volvemos a lo mismo de antes también, resistencia en el Data Manager. Ahora bien, importante en este Smart Meter, los transformadores de corriente. Otra de las cuestiones también que nos ha podido volver un poco locos en algún momento, en alguna instalación. Importante lo que ya sabemos, dirección de los transformadores, que sigan el sentido de la corriente. ¿Cuál es el sentido de la corriente? Si no tuviéramos la fotovoltaica, desde la red de la eléctrica hacia los consumos, ¿vale? Como vemos aquí las flechas. Sentido de la corriente de red a consumos. Lo normal que los transformadores, o para facilitar un poco también la instalación, que tengan la típica flecha que indiquen el sentido de la corriente o que nos vengan mencionados cuál es el primario y cuál es el secundario, ¿vale? Para saber cómo instalarlos, ¿vale? Si no, pues lo que decimos siempre nos podéis consultar, tenemos webinars sobre estas cuestiones, ¿vale? Pero es tan sencillo como eso, ¿vale? ¿Qué más vemos aquí? Las conexiones de primario y de secundario de cada Smart Meter. Cambia la nomenclatura, los bornes de conexión, para hacerlo todavía, como decía, más sencillo. Primario de el transformador de la fase 1 al borne 4, ¿vale? Como vemos aquí. Secundario al borne 5 del transformador de la fase 1. Primario del transformador de la fase 2 al borne 6. El borne 7, el secundario del transformador de la fase 2. Primario del transformador de la fase 3 al borne 8. Y el borne 9, secundario del transformador de la fase 9. Aquí, lo normal, que vengan identificados los transformadores con ya de fábrica con los cables, ¿vale? Que vengan uno en el color que sea, negro y azul, negro y rojo, como sea. Y si los tengo que instalar yo, pues identificarlos de esta forma. Cambiar el cableado para si luego los tengo que entubar o canalizar, pues que no me confunda y los ponga todos del mismo color para que luego no tenga estos problemas. Y cambie el primario por secundario, cambie un Smart Meter que sea de la fase 1 y lo instale en la fase 2, ¿vale? Para que luego que no tenga esas lecturas y esa visualización de datos extraña en SolarWeb. Y por último, y no por ello menos importante en este Smart Meter, la conexión de las fases, ¿vale? La conexión eléctrica, como decíamos al principio. Le tengo que dar la señal de alimentación y volvemos a lo mismo. Neutro, fase 1, fase 2, fase 3. La alimentación la puedo coger del punto que sea de mi instalación eléctrica y me voy a las conexiones. Aquí tendríamos el neutro, borne 1 para la fase 1, borne 2 para fase 2, borne 3 para fase 3. Pero no solo queda aquí esta circunstancia, ¿vale? Si vamos a la parte final, la parte de abajo del Smart Meter, tengo que darle también conexión de fase y neutro en la parte inferior del Smart Meter, ¿vale? Si quito la tapita, veré que tengo la zona de conexión de comunicación y justo debajo tengo dos bornes, el borne 16 y el borne 17. Esto, como decía en los manuales, viene indicado también. Borne 16, conexión de neutro. Borne 17 de fase, ¿vale? Fase 1. Conectando el Smart Meter de esta forma, sé
iluminará y se encenderá con normalidad. Si no conecto estos dos bornes, esta fase y este neutro, el Smart Meter quedará apagado y no funcionaría, ¿vale? Con lo cual es indispensable esta operación, ¿vale? Por eso quería dejarla también para el final, para remarcarlo un poco más en la operación, ¿vale? No solamente tengo que darle alimentación por la parte superior de cada una de las fases, sino que alimentación por la parte inferior también, importante. Y volvemos a lo mismo. Conectar la pantalla si fuera necesario. Para el Smart Meter 5 kiloamperios en los Gen 24, lo mismo, ¿vale? No voy a centrarme en la comunicación. Pone 10, 11, 12 y 13. Conecto en cada una de las entradas de comunicación de mi pilot del Gen 24, ¿vale? Al final, con tantos nombres y tantos inversores, acabas liándote. Pero bueno, lo que decíamos, GND, en este caso Borne 13, M0 negativo, Borne, en este caso 12, donde haría el puente con el Borne 10 para hacer la resistencia de 120 ohmios, y Borne 11, en este caso al M0 positivo, que sería mi D positivo. Y lo mismo, conectar la malla, en este caso, al apartado de a la conexión del pin de Shield, ¿vale? Por último, resistencia en el Modbus de MP0, en el Pilot, posición 1, que sería la posición de ON, encendido. Y lo mismo de antes, conexión de primario y secundario de cada fase, de cada transformador de cada fase, 6 y 7 para el primario y secundario de la fase 2, 8 primario de transformador de la fase 3, 9 secundario del transformador de la fase 3. Y lo mismo de antes, remarcar la conexión de cada una de las fases como alimentación del Smart Meter con el neutro, y en la parte inferior lo mismo, neutro y fase para darle alimentación y que se encienda mi Smart Meter de 5 kiloamperios, ¿vale? De 5.000 amperios. Y lo que he comentado al principio, recomendable instalación de fusibles, ¿vale? Para que no tenga bueno, pues algún percance que no tenga que afectar a mi Smart Meter. Una vez ya tratado el tema de conexión eléctrica y cableado de comunicación, lo siguiente que vamos a ver es la puesta en marcha, ¿vale? La puesta en marcha que va a ser igual que la que conocemos actualmente. Aquí no cambia nada con los Snap Inverter, ¿vale? Con el Data Manager. Tendré que acceder al servidor interno de mi Data Manager, ya sea a través de la Wi-Fi del inversor, ya sea a través del área local, como ya sabemos hacer, y una vez dentro me iré al menú de ajustes, ¿vale? En el apartado de ajustes, para ello habré introducido previamente la contraseña de mi usuario de admin, de administrador, y estaré ya viendo este apartado de menús, ¿vale? Aquí lo tenemos en inglés, pero general, contraseñas, red, SolarWeb, entradas y redes digitales. Tendré que irme al apartado de contador, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, ir al menú ajustes y luego a contador y seleccionar en el primary meter, en el contador primario, que tengo un Smart Meter, ¿vale? Una vez seleccionado Smart Meter, no me quedo ahí. Tengo que darle al botón de ajustes, ¿vale? A la ruletita, al típico engranaje de ajustes, para que me busque el contador, ¿vale? Si no clico en ajustes, el contador es como si no lo hubiera activado, ¿vale? Porque no le he indicado, primero, no me lo ha buscado, con lo cual no me lo ha podido encontrar, y segundo, no le he indicado la posición en la que tengo instalado mi Smart Meter, que como hemos visto al principio, sería punto de alimentación o rama de consumo. Entonces le doy a Settings, ¿vale? Le doy a Ajustes, que vendría en español. Empiezo a buscar mi contador y me pondrá estado, cuando lo encuentre, estado OK y el valor de consumo que esté leyendo, 115 vatios o el valor que sea. Y ya aquí le indico la posición, punto de alimentación o rama de consumo. Le doy a OK y le doy a guardar, ¿vale? Lo mismo, si no guardo esta operación, no habré hecho nada, ¿vale? Es como si el Smart Meter no lo hubiese activado, como si directamente no lo hubiese instalado y solo veré la producción de mi inversor. Si no me lo encuentra la primera, ¿qué hacer? Pues lo que hemos dicho. Si no tengo el cableado como hemos comentado, primero, asegurarnos de que el cableado esté conectado tal cual se ha indicado, tal cual viene escrito o descrito en el manual de instrucciones del propio Smart Meter. ¿Que está conectado correctamente? Pues asegurarnos de seguir estas indicaciones, estas recomendaciones, que sea un par trenzado, que pueda conectar la malla a tierra en un punto, que no esté canalizado con cables eléctricos, ¿vale? Para que se produzcan estas interferencias. A partir de ahí, que no lo reconozco, reiniciar el inversor o actualizar el Data Manager, ¿vale? Como hemos dicho al principio, 3.16, versión 3.16 para el Data Manager o 1.16 para el Hybrid Manager, y
una vez hecho esto, volver a hacer la búsqueda del Smart Meter, ¿vale? En el Gen 24, con la aplicación Solar Start, que veremos la semana que viene, lo mismo, ¿vale? Me descargo la aplicación, la instalo en mi dispositivo móvil, en mi smartphone o tablet, abro la aplicación y activo el punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? En el pilot en este caso, ¿vale? Que sería en el botón táctil también, con lo cual no es un botón directamente, de mi inversor Gen 24. Activo esa Wi-Fi y en la aplicación automáticamente una vez haya iniciado, me activará o me reconocerá, se conectará directamente a esa Wi-Fi que genera mi inversor. ¿Qué tendré que hacer? Irme al apartado de configuración de producto, ¿vale? Y añadir el componente, que en este caso viene descrito como Power Meter, ¿vale? Cuanto antes se traducirá al español, ¿vale? Para contador de potencia o contador primario, como tenemos en el Data Manager, ¿vale? Y tendré que seleccionar mi Smart Meter, ¿vale? No tengo otra opción. Y lo mismo, posición, como vemos aquí en la imagen, punto de alimentación o rama de consumo. Seleccionando la que sea, le doy a añadir, ¿vale? Aquí, la forma en que me lo encontrará, no me hará una búsqueda directamente como en los Data Manager, en los Snap Inverter, sino me saldrá, una vez le haya dado a añadir, un, un, un puntito rojo o verde si me lo ha encontrado, ¿vale? Con lo cual, pues más sencillo todavía. Ahora bien, que en vez de hacer esta operación por la aplicación Solar Start, la hago a través de un servidor interno, a través de un navegador de Internet, pues lo mismo, activo la Wi-Fi, me conecto a esa Wi-Fi, abro un navegador, habré introducido previamente la contraseña que sigue siendo la misma, del 1 al 8, y en un navegador introduzco la IP de fábrica de Fronius, 192.168.250.181, ¿vale? Vuelvo a hacer lo mismo. Si ya lo tengo configurado el dispositivo, si ya he hecho la puesta en marcha de mi dispositivo, pues lo que tendré que hacer es irme al apartado de configuración de dispositivo, ¿vale? Device Configuration, en inglés que viene descrito todavía, y al apartado de Components, ¿vale? De componentes. Ahí lo mismo, seleccionaré Power Meter, ¿vale? Le tendré que dar a añadir componente Power Meter, que será mi Smart Meter, y la posición, punto de alimentación, rama de consumo. Y lo mismo, le daré a añadir y me saldrá el círculo en rojo si no me lo ha reconocido y en verde si me lo ha reconocido y me lo ha activado. A partir de ahí, habré añadido y guardado los cambios y tendré ya mi Smart Meter activado para visualizarlo en SolarWeb. Y ya por último, ¿vale? La navegación por el display, ¿vale? Como decía al principio. Simplemente para que tengamos unas nociones básicas de cómo navegar en el display con este display táctil que habitualmente no utilizaremos con frecuencia, a no ser que tengamos que, en el Smart Meter de 5 kA, seleccionar el ratio de transformación de corriente. Pues tres opciones de navegación. En el Smart Meter de 100 mAh, o sea, de 100 amperios, no miliamperios, de 100 amperios monofásico, tengo dos flechas o dos, entre comillas, botones. El de arriba, la flecha de ir para arriba, para subir y bajar, bueno, subir y cambiar el dígito que sea, ¿vale? Que esté introduciendo, o el de abajo, enter, ¿vale? Como vemos en la imagen. El de subir para arriba y el de bajar o el de enter, ¿vale? Aquí lo vemos, abajo o enter. Ahora veremos la diferencia entre ellos. Cuando estoy en la pantalla principal, pues si hago una pulsación simplemente en la flecha para arriba o en la flecha para abajo, veré los datos de potencia, total consumida, total suministrada, potencia instantánea, tensión, corriente, factor de potencia, frecuencia, todo. Ahora bien, que tengo que introducir, por ejemplo, que tengo que cambiar la dirección Modbus porque tengo varios Smart Meter conectados para hacer la función de Energy Profiling, para hacer lecturas de consumo o de producción, si fuese un generador eólico, por ejemplo, concreto, de un consumo concreto, podré instalar varios Smart Meter y tendré que, para ello, utilizar la contraseña 2633, con lo cual, a partir de ahora es la que vamos a utilizar siempre para todos los Smart Meter, ¿vale? Para todos es la misma, pero ya no será 0001 como era antiguamente, sino que será 2633. En el Smart Meter de 100 amperios, a no ser que tenga varios Smart Meter, no lo utilizaré para nada. Con lo cual, realmente no haré esta operación de forma habitual. ¿Cómo hago para introducir esta contraseña? Pulso el botón de Enter durante 2 segundos, ¿vale?
mantengo pulsado alrededor de 2 segundos y accederá al menú, en este caso P1, para poder introducir la contraseña, ¿vale? Voy poniendo los dígitos y pulsando Enter durante 2 segundos para confirmar la operación. Por ejemplo, si quisiera hacerlo ahora, pues habría pulsado Enter, hubiese aparecido el menú de Pass y los 4 ceros de la contraseña y tendría que pulsar el botón de arriba para poner el 1 y el Enter durante 2 segundos para confirmarlo. Bueno, en este caso sería el 3. Pulsaría el botón de arriba hasta aparecer el dígito 3 y ahí pulsaría el botón Enter durante 2 segundos. Así con todos. Pasaría al siguiente otro 3, el siguiente un 6 y el siguiente un 2. Cuando tenga todo ese dígito introducido, vuelvo a pulsar Enter durante 2 segundos y automáticamente accedería al menú de configuración, en este caso, de la edición Modbus, que habitualmente no utilizaremos en estos Smart Meter. En el 65 amperios trifásico tampoco vamos a hacer esta operación de forma habitual, ¿vale? ¿Qué cambia aquí? Que ya tengo 3 opciones de pulsación, flecha para arriba, flecha para abajo, donde podré ver diferentes valores de potencia por fases, tensiones por fases, corriente por fases, factor de potencia, frecuencia, potencia reactiva y el botón del medio, ¿vale? En donde la opción de Enter. Lo mismo, en el 65 amperios no voy a utilizar de forma habitual, a no ser que tenga varios Smart Meter en esa conexión, ¿vale? Para hacer lecturas individualizadas de un consumo o de una generación. Con lo cual, ¿dónde voy a utilizar o dónde voy a realizar esta operación de forma habitual? En el de 5 kiloamperios, ¿vale? En el que tengo transformadores externos de corriente. ¿Y cómo lo haré? Pues como hemos dicho antes, en este caso tendré que presionar la flecha o la opción de el botón Enter durante 2 segundos y accederé al menú P1, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, P1. Y me saldrá debajo del código, que en primer momento me aparecerá 0000, y debajo PRG, que significa como que estoy en la opción de programación, donde puedo modificar ese valor. ¿Y qué tendré que hacer? Pues lo mismo, introducir la contraseña 2633. ¿Cómo lo haré? Flecha para arriba 3 veces y pongo un 3. Presiono Enter durante 2 segundos, paso al siguiente, otra vez pongo otro 3, presiono Enter, siguiente dígito, pongo un 6, pulsaré 6 veces la flecha para arriba, pulsaré Enter durante 2 segundos y al último dígito, un 2, pulsaré 2 veces la flecha para arriba y pulsaré Enter. Automáticamente accederé a los menús ocultos y tendré que ir a buscar, a seleccionar el menú P4, ¿vale? Con las flechas. Voy bajando con la flecha para abajo hasta que vea P4. ¿Y qué me pondrá en la pantalla en el display del Smart Meter? CT de Current Transformer, de transformador de intensidad, ratio, ¿vale? RATIO. Se interpreta o se puede leer que pone CT ratio. Y volvemos al mismo. Me saldrán los 4 ceros y tengo que seleccionar el ratio, el radio de transformación, el valor de transformación que corresponda de mis transformadores. ¿Cómo sé cuál es ese factor, ese valor de transformación? Pues muy sencillo. O me lo suele indicar el fabricante en las características del transformador que sea, y si no lo hace o si no viene indicado, la forma de obtener ese valor, ese factor, es tan sencillo como dividir el valor de el primario entre el secundario, ¿vale? Como vemos en la imagen. Tengo un transformador de 50/5. Pues, ¿qué tengo que hacer? Dividir 50 entre 5. ¿Qué valor me da? ¿Qué factor me da? 10. Con lo cual, ¿qué tendré que hacer en mi Smart Meter? El primer cero lo dejaré como está, con lo cual pulso el botón Enter para confirmar ese cero y pasar al siguiente dígito y simplemente tendré que pulsar la flecha de arriba para seleccionar un 1. Pulso Enter, paso al siguiente cero, no tengo que modificarlo, pulso Enter, paso al siguiente cero y para finalizar esta operación no tendré que pulsar Enter durante 2 segundos nuevamente, ¿vale? Sino que tendré que una vez ya yo tenga mi código 0010 introducido, tendré que ir con la flecha para abajo hasta que vaya al menú P18, ¿vale? Aquí en vez de P4 veré P18. Iré viendo diferentes apartados que no tendré que modificar porque solo tengo que centrarme en este P4, que es el de transformador de corriente. Cuando vea P18,
Donde pone PRG, veré que pone end, ¿vale? END, final. Pues ahí le doy a Enter para confirmar que he finalizado y que guarde los cambios. A partir de ahí lo tendré ya todo correctamente configurado. Tanto radio de transformación como Smart Meter activado en el servidor interno, y solamente tendré que visualizar en SolarWeb, cuando ya registre la instalación, que esté visualizando los datos correctamente. Por último, el criterio de selección de los transformadores, por el momento, hasta que tengamos esta opción de transformadores propios de Fronius, tengo que tener en cuenta el propio autoconsumo del Smart Meter, que será en torno a 0,5 voltiamperios, y la potencia del cableado. Si tengo que utilizar el cableado del transformador, ya vendrá implícito en el transformador que he seleccionado, pero si tengo que poner más cable porque donde conecto los transformadores y donde conecto el Smart Meter no tengo la distancia suficiente o directamente no viene con el cableado ese transformador, pues tendré que hacer un cálculo de qué transformador necesito, de qué potencia tiene que ser ese transformador. ¿Cómo hago ese cálculo? Pues de la manera que vemos. Tendré el secundario de mi transformador, que será de 5 amperios, el primario será en función de la corriente máxima que quiero leer, y también dependiendo de la sección del cableado, de 1,5, 2,5 o 4. Y de la distancia, ¿vale? De ida y de vuelta, ¿vale? 0,5 metros, 1 metro, 2,5, 5. Cada vez voy a ir sumando, ¿vale? 0,3, 0,6, etcétera. Al final, con esta guía, podré saber si he tenido que poner un cable adicional de 5 metros, pues tendré que saber que tengo que calcular y sumar la potencia del autoconsumo del propio Smart Meter, que será esos 0,5 voltiamperios, más el del cableado, ¿vale? ¿Para qué? Para que tenga una precisión de lectura correcta. Y hasta aquí el webinar de hoy. Como siempre, muchas gracias a todos. Espero que os haya podido ser de ayuda. Ahora dejaremos un pequeño espacio de preguntas, ¿vale? Que no lo he comentado al principio, como hacemos siempre. Dejaremos ahora un pequeño espacio de preguntas que os hayan surgido durante el proceso del propio webinar, y intentaremos contestarlas las máximas posibles. Si no, porque hay muchas, pues como siempre, sabéis que tenéis a vuestra disposición la línea de soporte técnico, ¿vale? Tanto telefónica como vía email, ¿vale? Y por último, pues recordaros que la semana que viene, aunque ya lo he hecho en varias ocasiones durante el propio webinar, que tendremos el jueves que viene, el 22 de octubre, el webinar sobre la instalación y puesta en marcha del Gen 24, del Gen 24, de nuestra nueva generación de inversores Simo Gen 24, y la aplicación SolarStar, ¿vale? Como siempre, gracias a todos por haber invertido vuestro tiempo en este webinar. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en próximos webinars. Muchas gracias y un saludo a todos.